Nos estábamos comiendo este rico postre, arroz con leche, pero venezolano. Ya luego vamos a dejar todos los datos ahí en el Facebook, que de verdad es muy rico y que luego ella obviamente va a hacer este emprendimiento más grande, más amplio, a ver si a lo mejor a usted también le interesa. Hablábamos durante la mañana de Concepción, de lo mucho que ha crecido la ciudad. Hoy día ya no hablamos solamente de Concepción, hablamos prácticamente del Concepción pencopolitano, lo que une con la Ruta 160, la provincia de Arauco, bueno, inmediatamente con Coronel, Parque Industrial. Hablamos de Talcahuano, Hualqui, Santa Juana, San Pedro de la Paz. Quizás, pienso yo, prontamente cómo se va a extender hasta Chaimávida, probablemente Concepción. Y cuando hablamos de lo mucho que crece la ciudad, pensamos en cómo nos vamos a mover dentro de esta gran ciudad. ¿Qué planes ya hay? ¿Qué ideas tenemos para esta ciudad? Bueno, hoy día queremos conocer precisamente, nos acompaña Sergio Bersville, quien es Premio Nacional de Urbanismo, arquitecto además, y quien sabe mucho de estos temas. Agradecemos enormemente, Sergio, que nos acompañe. No, encantado por invitarme, estoy feliz de estar acá. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Estamos como bien expectantes con lo que está pasando con la ciudad. A lo mejor tú nos puedes contar más detalle un poco cómo se proyecta esto a 5, 10, 15, 20 años. Lo rápido que está creciendo también. Sí. Bueno, efectivamente Concepción, al igual que las grandes áreas metropolitanas del país, entiéndase Santiago como Viña Valparaíso, están en un proceso de crecimiento bastante singular. No solamente por el tamaño, sino que también porque están creciendo hacia adentro, es decir, cualitativamente están cambiando. Están apareciendo nuevos sistemas de transporte, se está densificando la ciudad, están apareciendo nuevos sistemas de servicios o nuevas ofertas en el fondo para mejorar la calidad de vida de las personas, llámese grandes parques, bulevares, espacios peatonales, grandes centros culturales o infraestructura que hace 20 años era impensable en las ciudades. Y eso es parte de la transformación de la ciudad contemporánea hoy día, que particularmente en Chile se ve en las áreas metropolitanas. Y bueno, y Concepción, nosotros aspiramos a ser la segunda área metropolitana, siempre la disputamos con Valparaíso, ellos dicen que son ellos, nosotros decimos que somos nosotros. Ahora que nos restaron la región de Ñuble. Claro, a lo mejor como región disminuimos, pero como área metropolitana estamos bastante parecidos. Sí. Y efectivamente ahora para los próximos 20 años de Concepción se vienen cambios muy interesantes que van a ser históricos, ¿ya? Y dentro de ellos está fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el transporte. Y el transporte significa que Concepción tiene necesariamente que cambiar, evolucionar hacia un proceso de transporte de alta calidad y masivo, que en algún minuto se pensó que podía ser un sistema de tranvía, que se desechó porque el tranvía efectivamente no tiene las condiciones para hacerlo, y hoy día todas las miradas apuntan que tiene que ser un sistema de alto estándar como un metro, ¿ya? A través del soterramiento preliminar de la línea férrea, que es lo que es la primera obra y que estamos encima de que eso ocurra, digamos. Y de hecho, en este minuto hay un concurso internacional que fue lanzado por Ferrocarriles, del cual a mí me ha tocado dirigir, y que consiste precisamente en invitar a todos los arquitectos y urbanistas que les interese, digamos, sin frontera, a que piensen o repiensen cómo va a ser esta ciudad sin una barrera histórica que está desde fines del siglo XIX separando la ribera del río con la ciudad, ¿ya? Ese cambio de eliminar esa barrera, de la espalda siempre. por supuesto, de eliminar esa barrera significa un cambio tan importante en la ciudad que requiere un rediseño desde el punto de vista de su urbanismo, de su concepción, y que es para lo cual hemos convocado este concurso. Y que estamos súper contentos porque en este minuto estamos llegando a casi 300 inscritos, ¿ya? Que son oficinas de arquitectura que por lo menos han mostrado la señal de interés de participar. Claro, no significa que vayan a entregar, pero esperamos eso que ocurra en mayo, cuando efectivamente veamos esta cantidad enorme de proyectos que van a llegar. Y este es un concurso muy interesante y es la primera vez que se hace a nivel de patrocinio del Colegio de Arquitectos, que tiene un estándar para hacer estos concursos, y es que hay una fase que es técnica, donde votan un jurado de 18 personas, muy representativo, con vecinos, autoridades, técnicos, urbanistas internacionales que hemos invitado, etcétera, y eligen los 2 mejores proyectos, ¿ya? Y esos 2 mejores proyectos después se someten a la votación de la ciudadanía. Y es la comunidad la que vota porque a uno le gusta más que otro, etcétera, y ese va a ser el ganador. Entonces, a partir de mayo, hay que estar atentos, y eso es lo importante para los televidentes, que ellos van a ser partícipes de esa votación, ¿ya? Y vamos a hacer
por una única vez en la historia una votación ciudadana de cómo queremos que nuestra ciudad se vincule con el río. Sergio Mayo anda rápido, ¿ah? Sí. Rápido, sí. Va a ser mayo hasta junio en la votación. Y una vez que esto se vea, Sergio, que la gente también pueda ir, ¿no es cierto?, emitir su voto y decir, ok, este es el proyecto que me representa a mí como ciudad, esto es lo que quiero ver en Concepción en un par de años más. ¿Qué va a suceder con este concurso, proyecto? Bueno, ese proyecto está sincronizado, el resultado de ese proyecto, con el estudio de ingeniería que partió en agosto, si no me equivoco, del año pasado. Entonces esas propuestas, esos planteamientos van a pasar a la fase de ingeniería que está en el estudio y que termina el próximo año. Ya no es factibilidad, es ingeniería. O sea, la factibilidad ya es factible. Porque entonces ahora es ingeniería, o sea, se está haciendo el cálculo hasta la tuerca y el tornillo que tiene que ir en el soterramiento de la línea. Ahí necesariamente quería preguntarte, porque yo creo que la mayoría de aquellas personas que obviamente quizás no conocemos en detalle qué es lo que se puede hacer, siempre se ha hablado de Concepción en términos de terreno, en términos estructurales, un terreno sumamente difícil. A ver, bueno, se construyen edificios, evidentemente el terreno lo soporta y así está pensado. Pero cuando hablamos de soterrar, es difícil, es una tarea, digamos, bastante más compleja que como de esto que ocurriera en Santiago, donde uno ve líneas de metro en todas partes. Sí. En Concepción no es lo mismo, tenemos un terreno distinto, una geografía distinta. Sí, claro que sí. O sea, cada ciudad tiene sus singularidades. Porque si uno piensa, por ejemplo, Antofagasta tiene roca. Claro. Ya, ¿qué haces cómo construyes un metro con roca? Ya, es un problema. Nosotros tenemos arena, ¿ya? Y agua. Claro. Pero el tema, pero ese no es un problema hoy día para la ingeniería, ¿ya? O sea, Santiago tiene también sus singularidades con fallas y otros problemas que tienen que estar muy atentos. Entonces, hoy día la ingeniería está tan desarrollada que eso efectivamente no es ningún problema. Y si fuera un problema en Holanda, que están a 5 metros debajo del mar y tienen solamente arena, no podría haber un metro. Y lo hay. Entonces, no es un problema de la ingeniería encontrarse con suelos no tan buenos, encontrarse con agua, encontrarse con roca. ¿Dónde está la mayor dificultad entonces? No, la mayor dificultad está primero que nada que son proyectos costosos y que tiene que haber decisión política. Yo diría que acá no hay un problema ni de ingeniería, ni de suelo, ni de geografía, sino que de voluntad política. Y hoy día lo importante es que han habido señales ya en los últimos 4 años súper claras de que este proyecto se va a ejecutar, tanto así que se destinaron más de 2.000 millones de pesos para hacer la ingeniería. Y como te decía, no es una prefactibilidad porque una vez se dice, no, mira, a ver si es que se puede hacer. No, ya se puede hacer. El proyecto es rentable socialmente, ¿ya? Y ahora lo que se va a determinar hasta fines de este año y principios del próximo es hasta el último cable que tiene que ir por el conduit para iluminar el interruptor del baño de la estación X. Eso es una tremenda noticia porque durante mucho tiempo nosotros hemos conversado con algunas autoridades de distintas carteras, lo conversamos en algún minuto con el Servitransporte, lo conversamos igual con otros Seremi, donde efectivamente, y quizás uno desconocía esto, de la factibilidad. Sí. Nos hablaban de los estudios para ver si es que era factible y uno de alguna forma soñaba. Nosotros mismos acá jugamos con el tema en el matinal, hablando de las distintas líneas, las distintas estaciones y hablando de la voluntad política y quizás en tu visión como arquitecto y además de la zona, cuando vemos que, por ejemplo, las grandes distancias, digamos, hablando de los proyectos entre Santiago, donde se construyen constantemente nuevas líneas, y cuánto nos cuesta construir la primera acá en región. Sí. Bueno, ahí es donde uno dice, y a lo mejor voy a pisar un terreno medio fangoso desde el punto de vista político, pero es necesario. Pero es necesario. Pero ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, en el caso de Valparaíso Viña, el año 2004, hoy estamos en 2018, o sea, hace 18 años se tomó la decisión de soterrar el ferrocarril en Viña del Mar y se soterraron 3,2 kilómetros de longitud del ferrocarril. Y por eso Viana Álvarez hoy día es un parque de acceso cuando uno llega a Viña y que es notable, digamos, es el principal eje de desarrollo inmobiliario hoy día, ¿ya? Y eso ocurrió hace 14 años. Y nosotros estamos pidiendo por 800 metros lineales, o 1 kilómetro, es decir, 1/3 de lo que se hizo hace 14 años, para Concepción, y nos hemos demorado una variedad de tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué para Valparaíso el año 2004 se destinaron 300 millones de dólares, ¿ya? Y a nosotros nos han cuestionado siempre que el soterramiento es un lujo de los urbanistas, que el soterramiento es una cosa que... Así se lo ha dicho, un lujo. Claro, es un lujo, pero eso no es un lujo, es un derecho que ya otras ciudades adquirieron hace 14 años, con una magnitud mucho más grande,
con ciudades menos productivas desde el punto de vista del rol que tenemos nosotros como región logística, con el sistema portuario y todo esto, y nos han mezquinado en el fondo el poder soterrar 800 metros. Entonces, hoy día políticamente no hay ningún argumento que resista negarse a hacer el soterramiento. Entonces, por eso todas las autoridades han actuado en consecuencia y se destinaron los recursos, los destinó el Ministerio de Transporte, los destinó el gobierno regional. Entonces yo no tengo ninguna duda que el gobierno que empieza ahora va a asumir esto, porque es además una de las obras de intervención históricamente más grandes para Concepción. Es decir, no hay otra que uno mire en el pasado, salvo a lo mejor los procesos de reconstrucción, después del terremoto del 39, o el terremoto del 60, pero en términos de movilidad, pero en términos de reorganización de la ciudad, que no sea este. O sea, el hecho de tener el paseo Barros Arana en una continuidad hasta la Plaza España, después pasar a la Plaza Bicentenario y sin ninguna interrupción llegar al parque y después al río, y poder unir lo que es el teatro regional, el Museo de la Memoria, que va a estar emplazado ahí. Se supone que ahí también va a estar emplazado el museo, el archivo regional, bueno, que hablamos de un barrio cívico. Por eso es un barrio cívico. Y el edificio del gobierno, o sea, todo eso sintonizado por una conexión de espacios públicos es una cosa que nos cuesta a nosotros como penquistas imaginar que puede ocurrir, pero va a ocurrir. Pero qué bueno eso, o sea, que yo, de verdad, Sergio, y lo digo abiertamente, es primera vez que siento que se va y se puede realizar un cambio. La verdad, otras veces cuando nosotros, como yo lo decía, hemos conversado con autoridades, sobre todo ligadas al área de transporte, nos hemos visto como con un tope siempre. Sí, y una suerte dubitativa. Por ejemplo, cuando le preguntábamos respecto a los nuevos ferrocarriles de FESUR, ¿no es cierto? Un servicio que lo ocupa muchísima gente, que en principio dijeron no, nadie lo va a ocupar, qué sé yo, mentira, lo ocupan muchas personas, le ha dado un tremendo beneficio a la gente, por ejemplo, Coronel. ¿Hay posibilidades de nuevos trenes? No, no hay plata. Sí. ¿Hay posibilidades de que generemos, no sé, un sistema con tarjetas dentro del transporte? No, no hay plata. Sí. Hoy día yo creo que estamos en un panorama que es mucho más alentador, y pensar también el beneficio que va a significar para las personas si es que esto realmente se puede materializar. Sí, o sea, sin duda yo creo que las autoridades políticas siempre tienen que tener la prudencia de que no pueden comprometer recursos que efectivamente no están disponibles. Entonces, cuando uno le pregunta, y me van a disculpar mis amigos, los seremis, qué sé yo, incluso los políticos, tienen que ser siempre muy cautelosos, porque hasta que no el ministro de Hacienda no les diga aquí está el dinero o el recurso, no pueden decir nada. Entonces siempre hay como una especie de ambigüedad. Pero en este caso yo creo que hay que confiar, porque hay una disponibilidad política que tiene varios colores políticos en el pasado y no ha cambiado. En términos de la posición, no es una intervención astronómica desde el punto de vista de los recursos que hoy día maneja el país, digamos. Hay que pensar que cuando los hizo en Valparaíso hace 14 años, nosotros teníamos un ingreso per cápita 3 veces inferior al que tenemos hoy día. Por tanto, hoy día la postura es bastante más alentadora. O sea, se le dieron 300 millones de dólares. Uno podría hacer un cálculo así matemático lineal, que es malo, pero lo podría hacer porque tiene sentido. 300 millones de dólares se le dio en 2004 a Valparaíso, con un ingreso 3 veces más bajo. O sea, nosotros hoy día tendríamos derecho a 900 millones de dólares sin que nadie sin alegar nada. Sí, estamos todavía sencillamente en la línea de la justicia. Claro, es lo equitativo. Claro, no estamos pidiendo más. Así que pidámonos. Y con eso podríamos. O sea, sobra. Ahora, incluso ahí ya podríamos aspirar a que tenga más kilómetros. A que tenga, a la línea 1, por decirlo así, del futuro, o línea 2 del futuro metro que llega hasta la Universidad del Biobío. Necesariamente tengo que preguntarte sobre esto. A ver, hoy día estamos hablando de un gran proyecto, probablemente el más grande, como tú lo has dicho, en términos estructurales y además para la movilidad de Concepción. Pero en este 2018 nos enfrentamos a una actualidad donde estamos un tanto colapsados. Y yo, sin ser arquitecto ni ingeniero, solamente apelando al sentido común, miro que ya hemos tenido problemas simplemente con la instalación de ciclovías. Estoy hablando en términos de movilidad social. La gente hoy día colapsa, tenemos muchos autos, las calles es muy difícil poder ensancharla. Me refiero, por ejemplo, no sé, O'Higgins, digamos, hay casa, habría que expropiar casa. No hay forma, si no es a través de soterrar. Esto se proyecta probablemente a que de alguna forma tenga que ser así en los próximos 10, 15, 20. Sí. O sea, la oferta, dicho desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿ya? Pero es bastante claro. O sea, la oferta de disponibilidad de espacio para más transporte, más autos, no hay. Es limitada, porque tú tienes una fachada de un edificio acá, una fachada de un edificio acá. Claro. Necesitas veredas, tienes micros, tienes colectivos, tienes autos, tienes camiones. Entonces, si tú quieres meter, por ejemplo, un tranvía,
no hay espacio. Entonces hay que utilizar, hay dos opciones, o sobre, o sea, una estructura aérea que se ha implementado en algunas ciudades, o soterrada. Y eso ya es más aterrizado. Claro. Y hoy día lo que desde el punto de vista urbanístico óptimo es obviamente una estructura soterrada que técnicamente es absolutamente viable. Ya ha pasado por las revisiones, prefactibilidades de ingenieros de la Universidad de Concepción, de otros ingenieros internacionales. Por tanto, ya eso de que se me va a inundar la estación, de cómo vamos a construir, es como el mito urbano ya instalado en una ciudad donde la tecnología evolucionó a una rapidez tal que ya eso no es un impedimento. ¿Ya? Puede que tenga un costo relativamente mayor, pero no es un impedimento. Y el único camino para imaginar un sistema de transporte para los próximos 20 años es que efectivamente aumentemos la oferta de espacio que está o en el subsuelo o está en forma aérea. Aérea tiene una serie de dificultades, yo no lo sugeriría, no lo recomendaría si es que se puede hacer en el subsuelo. Ya, ¿hay algún estudio de impacto ambiental, Sergio, rápidamente, para aquellas personas que ya están participando en este concurso? No, el concurso es de ideas, es creativo. O sea, hay que simplemente soñar, porque es una etapa, es un momento tan histórico para la ciudad que vamos a convocar y vamos a elegir la mejor idea. Ya. Después vamos a ver... Esto es una lluvia, es un brainstorming. Está muy bueno que es una idea. Y es muy bueno porque en esas ideas de repente vienen cosas que que jamás nadie pensó, ni en el mejor urbanista, digamos, que pueda existir, sino que sencillamente puede ser un arquitecto joven que encontró una idea excepcional, la manifestó muy bien y a lo mejor el jurado la encuentra buena y la comunidad la prefiere y a lo mejor ese va a ser el futuro Concepción, que no sabemos cómo va a ser. ¿Ya? ¿Se puede participar todavía? Sí, claro que sí, se participa hasta el mes de marzo, incluso a fines de marzo se pueden inscribir los arquitectos. Hay una página que pueden visitar todos que se llama explanadacívicabiobio.cl, y porque esto lo hemos llamado la explanada cívica porque en el fondo, por lo que estábamos comentando, hay una cantidad de edificios institucionales que ameritan que esto sea un espacio cívico súper importante y que ojalá aparezcan en las postales de Concepción en 2030. Solo lo comento como detalle. El otro día fallaron los semáforos en la Costanera, se cortó la luz en un punto importante y la gente no podía cruzar. Digamos, yo decía, ¿qué pasa cuando el teatro esté listo? Si tendremos un problema que se nos corte la luz, ¿cómo la gente va a ir? O sea, pensaba en lo caótico. Está necesariamente obligado el poder hacer algo importante ahí. Sí. Y además porque todo el mundo aspira a tener una relación con el río definitivamente sana. O sea, esto de ir por O'Higgins y encontrarse con una barrera del ferrocarril y cuando quiere ir a la Costanera, o puede irse por Los Carreras o por Esmeralda, en formas bien alambicadas para llegar y congestionadas, y finalmente llega a una zona donde efectivamente hay muchos proyectos, pero todavía no hay un conjunto y no se sienten parte de la ciudad. Entonces todo eso debería ser nuestro antejardín, cómodo, con una accesibilidad mucho más. Una postal. Bueno, esa es la postal que esperamos. Claro. Sergio, la verdad que agradecido tus palabras, voz oficial. Sergio Bersville es Premio Nacional de Urbanismo, arquitecto, muy conocedor en estos temas y agradecemos enormemente que nos proyectara esta ciudad que yo creo que nos llena de esperanza. Bueno, es para soñar, es para pensar que Concepción va a ser mucho mejor y tenemos que también construir nuestra autoestima, tenemos que querer nuestra ciudad porque nuestra ciudad efectivamente va a ser una gran ciudad y hay que esperar en eso y estos proyectos tributan en eso, así que muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Y esperemos que nos veamos cuando vaya avanzando el concurso y los resultados. No cabe duda alguna. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, que lo vaya muy bien. La página web. Gracias, Sergio.